El siglo XX trajo consigo cambios sin precedentes, y ningún acontecimiento resume mejor la dramática transformación del orden global que la Primera Guerra Mundial. La guerra, también conocida como la Gran Guerra, fue un catalizador para futuros conflictos y paz, un capítulo devastador en la historia de la humanidad. En este video, realizaremos un viaje detallado a través de cada una de las fases de la Primera Guerra Mundial, reflexionando sobre las causas, el curso del conflicto y el legado que dejó para el mundo. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. La cadena de acontecimientos posterior desencadenó una confrontación entre las potencias más grandes del mundo, mientras alianzas arraigadas y enredadas arrastraban nación tras nación al conflicto. Fue una convergencia de tensiones que habían estado latentes durante décadas, arraigadas en rivalidades coloniales, nacionalismo floreciente y competencia económica. En la fase inicial de la guerra, a menudo denominada la Guerra del Movimiento, se movilizaron grandes ejércitos para posicionarse. La guerra se había vuelto cada vez más compleja e industrializada, incorporando tecnologías que nunca se habían utilizado a tal escala. Los enormes bombardeos de artillería convirtieron el paisaje en un paisaje lunar desolado, mientras que las unidades de infantería fortificadas en trincheras soportaron dificultades inimaginables. La movilización se estancó rápidamente, ya que ninguna de las partes pudo conseguir ganancias territoriales significativas. La ametralladora recién inventada y la artillería moderna habían hecho de la guerra en campo abierto un baño de sangre de proporciones sombrías. Los alguna vez esperanzados líderes militares de ambos bandos se dieron cuenta de que no estaban librando una guerra corta sino más bien una batalla prolongada de desgaste. Las nuevas tecnologías y las pérdidas humanas sin precedentes alimentaron la necesidad de adaptaciones. Surgió la guerra química, un capítulo horrible en los anales de la guerra. Los soldados lucharon no solo entre sí sino también contra una combinación letal de gas mostaza, fosgeno y cloropicrina. La guerra naval jugó un papel crucial en el mantenimiento y la interrupción de las líneas de suministro. Tanto la Marina Real Británica como la Armada Imperial Alemana participaron en una serie de batallas, ahora conocidas como la Batalla de Jutlandia y la Campaña de Gallipoli. A pesar de la ambigüedad de los resultados, estos encuentros finalmente llevaron a que la Marina Real Británica controlara las rutas marítimas y estableciera un bloqueo naval de Alemania. En 1917, la guerra dio un giro crucial con la entrada de Estados Unidos del lado aliado. El despliegue del ejército estadounidense y el increíble flujo de recursos estadounidenses definieron una nueva fase de la guerra. La contribución militar, económica y moral de Estados Unidos al esfuerzo bélico alteró permanentemente la dinámica del poder global. Mientras los jóvenes morían en las trincheras y los generales elaboraban estrategias para ganar centímetros de terreno, en casa la sociedad estaba cambiando. Hubo una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y una creciente sensación de agitación social que conduciría a cambios políticos significativos después de que terminara la guerra. Cuando la guerra entró en su cuarto año, las ruedas de la revolución comenzaron a girar. En 1918, el Imperio ruso, exhausto, fatigado por la guerra y enfrentando una creciente disidencia interna, hizo las paces con las potencias centrales. El Tratado de Brest-Litovsk marcó el fin de las hostilidades entre Rusia y las potencias centrales, pero empujó a Europa del Este a un periodo de agitación y guerras civiles. En el frente occidental, los planes ofensivos alemanes, ahora relegados como la ofensiva de primavera, dieron una última medida de esperanza para una victoria decisiva antes de que la fuerza estadounidense se volviera demasiado abrumadora para contrarrestarla. Sin embargo, los esfuerzos del ejército alemán finalmente disminuyeron bajo los ataques aliados combinados y una serie de derrotas significativas, que finalmente provocaron el colapso del ejército alemán. En el otoño de 1918, las potencias centrales cansadas de la guerra ya no podían resistir la creciente presión de los aliados victoriosos. La tan esperada contraofensiva de Alemania, la ofensiva de los 100 días, se convirtió en un éxito aliado. Con sus líneas de suministro agotadas y sus fuerzas en desorden, Alemania se vio obligada a buscar un armisticio, poniendo efectivamente fin a la guerra. El 11 de noviembre de 1918, los líderes de las naciones en guerra firmaron el armisticio de Compiègne, poniendo fin a las operaciones de combate en el frente occidental. Es comprensible que la euforia generalizada por esta noticia pronto se viera ensombrecida por realidades aún más significativas y sombrías. El costo humano de la guerra fue catastrófico. Millones de soldados y civiles habían muerto, y muchos más sufrieron traumas físicos y psicológicos. El mundo se enfrentaba a las duras realidades de una pérdida inimaginable y al inmenso costo del conflicto. Pero la devastación de la guerra no se desvaneció simplemente una vez que los cañones guardaron silencio.
El período de posguerra estuvo marcado por una paz en dificultades y cambios dinámicos en los campos político, social y económico. Europa quedó en ruinas y la restitución se convirtió en una necesidad apremiante. El Tratado de Versalles, el tratado de paz que puso fin oficialmente a la guerra entre Alemania y las potencias aliadas, impuso importantes sanciones y pérdidas territoriales a las potencias centrales derrotadas, especialmente a Alemania. Este tratado, en lugar de establecer una paz duradera, sentó las bases para futuros conflictos, y se convirtió en una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. El profundo impacto de la Primera Guerra Mundial es ineludible. Rompió fundamentalmente el orden mundial de la época, cambiando la dinámica de poder y dando lugar a conflictos modernos que continúan resonando hasta el día de hoy. También produjo una legión de historias personales asombrosas y trágicas, muchas de las cuales llegaron al ámbito del arte y la literatura. Nosotros, en esta era actual, nunca debemos olvidar las lecciones de esta terrible guerra. Son esas lecciones las que nos guían en nuestra búsqueda hacia un mundo donde esa destrucción global sea cosa del pasado. La Primera Guerra Mundial no fue solo un conflicto, fue el crisol definitivo del siglo XX, y dio forma al panorama geopolítico para las generaciones venideras. El impacto de la Primera Guerra Mundial en la evolución tecnológica y social es prominente hasta el día de hoy. Desde los avances en la tecnología militar hasta el papel cambiante de las mujeres, el efecto dominó de la Gran Guerra se puede sentir en innumerables aspectos de nuestras vidas. Incluso el mapa del mundo se modificó significativamente debido al rediseño de las fronteras nacionales después. Los sacrificios realizados durante el conflicto están grabados en la memoria colectiva de cada nación participante. Soldados de todos los rincones del mundo lucharon y perecieron en nombre de sus países, mostrando una valentía extraordinaria en medio de una adversidad inimaginable. Su legado se vuelve a contar y conmemorar en forma de monumentos y ceremonias nacionales, lo que sirve como un conmovedor recordatorio del costo humano de la guerra. Erradicar el impacto a largo plazo de la guerra es un proceso continuo. Las repercusiones sociopolíticas de la Gran Guerra han dado forma a las narrativas y las ideologías predominantes de las generaciones posteriores. Navegar por estos ecos del pasado, reflexionar sobre nuestra historia compartida y luchar por una paz duradera es la ardua tarea que el mundo sigue enfrentando. Terminamos nuestra exploración en los famosos campos de Flandes, inmortalizados en el poema homónimo como las amapolas soplan. Entre las cruces, fila tras fila. La tranquila belleza de este paisaje, ahora un conmovedor símbolo de recuerdo y resiliencia, nos ofrece un profundo momento de reflexión sobre la capacidad humana tanto de devastación como de renovación. La Primera Guerra Mundial, más allá de sus asombrosas bajas y consecuencias políticas, también tiene cierta importancia histórica al preparar el escenario para los acontecimientos globales posteriores. Las bases sentadas durante este tiempo, ya sea el establecimiento de la Sociedad de Naciones o el ascenso del bolchevismo, marcaron el comienzo de una nueva era, cuyas ramificaciones aún prevalecen. Al final, nos damos cuenta de la enorme importancia de comprender la Primera Guerra Mundial. No simplemente como un episodio desafortunado de nuestro pasado, sino como un capítulo definitorio de la experiencia humana que aclara la complejidad del conflicto moderno y la resiliencia inherente de la humanidad. Desde las trincheras llenas de gas de la Primera Guerra Mundial hasta las ciudades reconstruidas de la Europa de la posguerra, la guerra fue un viaje hacia lo desconocido, un viaje que redefinió profundamente el mundo. Nuestra búsqueda de una comprensión integral de esta tragedia global es una afirmación del espíritu humano perdurable para resucitar, resiliente y más ilustrado. Hoy, mientras lloramos a los caídos y defendemos a los que sobrevivieron, nos acercamos a un mundo marcado por el conflicto. Lo hacemos para asegurarnos de que los ecos de la guerra para poner fin a todas las guerras no sean simplemente llamados a recordar sino, lo que es más importante, llamados a la acción. La Primera Guerra Mundial no solo remodeló el panorama político sino que también dejó una huella indeleble en el arte y la cultura. Desde la desesperación capturada en la poesía de Siegfried Sassoon hasta la experimentación de vanguardia en las artes visuales, la guerra provocó una respuesta creativa sin precedentes, a menudo denominada las trincheras culturales. Las repercusiones globales de la Primera Guerra Mundial señalaron una realidad desalentadora, un conflicto así podría volver a ocurrir. Fue esta comprensión aleccionadora la que guió el proceso de toma de decisiones que condujo al Tratado de Versalles y, en última instancia, al establecimiento de la Sociedad de Naciones en un esfuerzo por prevenir guerras futuras. La Gran Guerra, trágicamente, no ha sido la guerra para poner fin a todas las guerras. Más bien como precursor de la Segunda Guerra Mundial y presagio de la Guerra Fría, ocupa un lugar fundamental en nuestra comprensión de la historia global del siglo XX.
Es más, sus reverberaciones continúan en el siglo XXI, influyendo en nuestro mundo de maneras tanto sutiles como dramáticas. Entonces, a medida que atravesamos la monumental historia de la Gran Guerra, no estamos simplemente navegando por un pasado lejano. De hecho, estamos atravesando las coordenadas cronológicas de nuestra humanidad colectiva. Debemos comprender, recordar y reflexionar sobre nuestra experiencia humana compartida, entendiendo el pasado para esculpir mejor nuestro futuro. Innovación y destrucción, resiliencia valiente y sacrificio sincero, cálculos imprevistos y decisiones humanas incomparables. La Primera Guerra Mundial, un tapiz sumamente intrincado, está tejido de estos hilos. Hace de esta guerra, a partes iguales, una amarga lección de historia y un sincero recordatorio del profundo impacto de la acción humana en el mundo. Mientras contemplamos la monumental pérdida de vidas y el coraje indomable de soldados y civiles, recordamos nuestra capacidad de destrucción y restauración. Como tal, debemos tomar en serio estas lecciones, asegurando que los sacrificios realizados durante la Primera Guerra Mundial sirvan como recordatorios conmovedores del costo inevitable del conflicto. Viaje con nosotros a las desgarradoras sombras del pasado, una era caracterizada por una devastación sin precedentes, una transformación imprevista y una resiliencia duradera. Las trincheras del frente occidental, las tempestades de alta mar, el frente interno y el mundo de la posguerra culminan en una narrativa multidimensional de la Primera Guerra Mundial. Al cerrar este capítulo de la historia, volvemos nuestra mirada hacia el mundo que ayudó a moldear. Si bien la Gran Guerra sacó a relucir lo peor de la naturaleza humana, también vio el surgimiento de esfuerzos humanos, resiliencia y creencias sin precedentes en un futuro mejor. Dejemos que las lecciones del pasado informen nuestras elecciones, acciones y nuestra visión compartida de un mundo más pacífico. De las cenizas de la Primera Guerra Mundial surgió un atrevido paradigma global que captura la esencia de la resiliencia humana y la voluntad interminable, la interconexión. Porque fue la inmensa destructividad del conflicto lo que subrayó, más que nunca, la necesidad y la fuerza en la unidad de las naciones para la paz y la prosperidad. La guerra no fue solo un punto de inflexión en la evolución social, económica y política del mundo, sino que también fue una guerra que remodeló la forma en que percibimos la guerra. La génesis de la guerra mecanizada, la resiliencia de los soldados y la eventual búsqueda de la paz establecieron la profunda influencia de la Primera Guerra Mundial, moldeando los contornos futuros de las sociedades humanas y la política global en las próximas décadas.